Bueno, buenas tardes a todos. Todavía veo que van entrando personas, pero ya son las 5:04 y vamos a empezar la sesión que hemos organizado en exclusiva para la familia Inverready. Yo soy Sara Secal, soy socia en Inverready, llevo la parte biotech. Muchos de vosotros me conocéis por esa parte, pero hoy tenemos compañías pues, de todo el portafolio. Os doy la bienvenida a esta sesión que, como os digo, es exclusiva para vosotras y se titula Financiando el crecimiento a través de los mercados alternativos. Bueno, como sabéis, esta sesión va a ser 1 hora y media más o menos y os explicaré al final un poco cómo la vamos a organizar, ¿vale? Pero la vamos a hacer de mano de Raúl Gallego y de Ana Martínez. Ellos son socios de IWM. IWM es una compañía participada por Inverready, también con otros socios, y que maneja entre banca privada, o sea, se dedica a la banca privada altamente cualificada, y también hace banca de inversión orientada principalmente a compañías como las nuestras, ¿no? Como vosotros. Y, por tanto, da servicio tanto a personas físicas para gestionar su patrimonio como compañías en fases de expansión. Y aunque IWM como tal, corporativamente se creó hace aproximadamente un año, nuestra experiencia con Raúl y Ana se remonta al año 14, cuando les conocimos en el proceso de fusión de MásMóvil y Ibercom. Y desde entonces pues, hemos colaborado de manera exitosa la mayoría de las veces, muy exitosa, con otras operaciones como Atris, Agile, Voz Telecom, etcétera. Pues en esta reunión, además de con ellos, vamos a contar también con la participación de José Poza. Él fue fundador de Ibercom, ex vicepresidente, ya lo diré bien, de MásMóvil y es inversor relevante en varias empresas del Growth, que como sabéis es el mercado alternativo bursátil aquí en España, antes conocido como MAP. Él se unirá un poquito más tarde. Primero escucharemos a Raúl. Él nos va a contar un poquito las bases de por qué tenemos que pensar que quizás nuestra estrategia de crecimiento, una vez ya hemos arrancado la compañía con financiación, ya sabéis, no dilutiva, etcétera, y estamos en fases de crecimiento. A veces pues, no pensamos que en estrategias pues, alternativas, ¿no? Y cada vez más estos mercados alternativos bursátiles se están estableciendo como una forma más y atractiva de financiar el crecimiento. Entonces, queremos que sepáis que esto no es exclusivo para grandes empresas y Raúl un poco lo va a aterrizar a la realidad, os va a dar ejemplos también de algunas de las compañías que nos han ayudado. La sesión durará una hora y media aproximadamente. Tendréis la PowerPoint que se proyectará y también la grabación la tendréis disponible después de la sesión. También se os enviará un pequeño survey de si os ha gustado o no os ha gustado y qué podemos mejorar en otras ocasiones. O sea que no os preocupéis por tomar muchas notas porque os enviaremos la grabación y os enviaremos también la PowerPoint. Y mientras estén exponiendo tanto Raúl como José, Ana, cuando intervenga, hay un chat disponible donde podéis escribir preguntas. Yo me encargaré un poco de recogerlas todas y las hablaremos al final. Mientras haya turno de preguntas también al final, podéis levantar la mano y hacer la pregunta directamente. Así que con todo esto, y creo que ya no me dejo nada, doy paso a Raúl Gallego para que desarrolle la parte principal de la presentación y muchas gracias. Gracias Sara, y gracias a todos los que nos estáis viendo. La primera parte de la presentación, o la primera diapositiva, pone financiando el crecimiento con mercados alternativos. Esto es muy curioso porque en España lo tenemos que explicar, algo que tiene súper interiorizado el mercado anglosajón. Y el mercado alternativo no es más que el reflejo de cosas que se están haciendo fuera, que aquí han entrado muy poquito a poco. Lo habitual, y vosotros sois conscientes de ellos en vuestro peregrinaje por el mundo financiero, es que lo primero es que vas al banco, el banco cuando llega a un punto no te da más, buscas un venture capital, un capital riesgo, y llega un punto donde no sabes muy bien qué hacer. Bueno, pues en el mundo anglosajón, el mercado alternativo, el mercado financiero, es un mercado muy habitual donde las empresas como las vuestras van a recoger básicamente financiación vía bonos o vía equity.
aquí hay que explicarlo un poquito más. Aquí empezamos a desarrollar esto a través de varios mercados, el MAP y el MARF principalmente. Nosotros nos vamos a centrar en lo que era antigua MAP y ahora se llama BM Growth. Y lo que quiero que veáis es principalmente por qué digo que esto es un mercado perfecto para una empresa que puede ser perfectamente la vuestra, si no ahora dentro de unos años, pero con una capacidad de desarrollo y una capacidad de financiar ese crecimiento que creo que al menos es explorable por cualquier equipo directivo. A veces le irá mejor a unos, a veces le irá mejor a otros, a veces tendrá sentido, a veces no tendrá sentido, pero lo que quiero es desgranaros hoy cuál es la motivación de una empresa para poder cotizar en este mercado, la facilidad o la dificultad que tiene, qué necesitaríais, cuáles son los jugadores, cuáles son los costes, y después me centraré en lo que es más divertido, que son casos prácticos en los que no me los voy a inventar. He participado desde el primer momento y os puedo contar cualquier tipo de cosas que se ha desarrollado en este tipo de empresas. Y tenemos el honor de contar aquí con José Poza, que José Poza fue el fundador de Ibercon. Ibercon, como sabéis, se fusionó con MásMóvil y a partir de aquí, pues yo creo que es una leyenda dentro de la historia financiera de este país en los últimos años. Dicho esto, empezamos, si os parece, a la presentación. Seguramente me salte el guión en muchas cosas porque entiendo que mi experiencia, lo que os puedo aportar son cosas prácticas. El tema de temas técnicos o temas que no tienen nada que ver con lo que puedo aportaros yo, directamente lo podéis ir leyendo en cualquier sitio porque hay mucha bibliografía al respecto. Este es un mercado que se creó en el 2009. Fijaros que se creó justo antes o justo después de la gran caída del 2008. Es decir, que en ningún caso este mercado nunca lo ha tenido fácil. Es cierto que han ido en distintas fases y es cierto que yo creo que ahora mismo es el mejor momento de este mercado con muchísima diferencia. En la actualidad hay 117 empresas, de las cuales 34 corresponden a empresas en desarrollo. El resto son SOCIMIs. Realmente la explosión de estas 117 empresas es cuando se desarrolló la ley de las SOCIMIs y es lo que ha impulsado el número de empresas cotizadas en este mercado. Pero yo me voy a ceñir no a las SOCIMIs, que no creo que sea el caso, sino a las 34 empresas que hoy están cotizando en el BM Growth. Al final, lo que os quiero hacer ver es que estas compañías no son grandes compañías que tienen que cotizar o valorarse en miles de millones ni en cientos de millones. El 50 y tantos % de estas compañías están entre 5 y 50 millones de valoración. Yo estoy convencido que muchas de las empresas que nos están mirando en este webinar están en ese rango de evaluación. Y cuando se han afrontado cómo me financio, jamás se le ha ocurrido meterse en el mercado porque seguramente pensaban que esto no era para ellos. Esto es una de las claves que yo creo que esto de los mitos hay que quitar. Claro que es para vosotros este mercado, simplemente hay que conocerlo y saber qué se necesita y lógicamente, dejarte acompañar. ¿Sectores que hay en ese sector? Pues son muy diversos, pero yo os diría que la clave es el desarrollo, la clave es tener una empresa en crecimiento. También funciona muy bien para empresas que quieren digamos, aglutinar en frente así o hacer una integración del sector. Pero bueno, aquí veis un poquito dónde estamos situados. Lógicamente, el sector de telecomunicaciones con la marcha de MásMóvil pues cayó de peso, pero principalmente, como veis, son sectores cíclicos, sectores que necesitan crecimiento y bueno, sectores que yo creo que se han visto muy favorecidos en los últimos años por un tema muy sectorial que eso ha favorecido al mercado. El mercado está cada vez más sectorial y esto yo creo que ha ayudado a este tipo de empresas. Esto es lo que más me interesa que entendáis. Es decir, aquí no se trata solo de financiación, se trata de encontrar la motivación de cada empresa para poder salir al mercado. Y no solo hay el primer punto, que sí lo es. Lógicamente, el que tenga una financiación alternativa a los bancos o al capital riesgo tiene más opciones. Esto es un mundo de opciones. Cuanto más opciones tengas, más facilidad vas a tener que llegar a tu objetivo. Si solo tienes una opción, solo vas a poder coger eso. Aquí se trata de abrir un poco el canal, abrir la mira, abrir las expectativas donde tú puedes conseguir ese dinero. Y desde luego la financiación es evidente. Si os fijáis, se han levantado 4.586 millones de euros en financiación. No es poco. También es cierto que esto está muy filtrado por el tema de las OCIMIs. Pero en los ejemplos prácticos que vamos a ver al final, vamos a ver como empresas que nacieron como no voy a decir startup porque eran empresas con ciertos componentes ya que se diferenciaban claramente de los startups, han conseguido rondas de financiación de 10, 15, 20 o 50 millones dentro de este mercado.
Entonces, está claro que la financiación es la primera motivación por la que todo el mundo ve este mercado. Pero hay otras que os quiero poner encima de la mesa para que las comprendáis. Notoriedad. Pues una de las empresas que os voy a poner como ejemplo práctico, su principal razón no fue la financiación, fue la notoriedad. Cuando tú vas a un país, que no es España, a pelear por un contrato, tener por seguro que cuando salís del despacho de la persona que queréis convencer, va a mirar en internet quiénes sois. Y si estáis cotizados, sois una empresa cotizada. Pero no solo eso, si vosotros vais a negociar con un banco extranjero, el banco extranjero va a dar mucho más garantía a una empresa cotizada, independientemente de estar en el M-Growth, el mercado continuo, que una empresa no cotizada. Y desde el punto de vista de notoriedad, también es importante que os vean vuestros competidores y os vean quien en un momento determinado puede haberse planteado la opción de que quería vender su empresa y que sea la primera puerta a la que llame. La notoriedad tiene una ventaja competitiva, es evidente. Valoración objetiva. Bueno, esto no es que sea una motivación en sí mismo, pero es una consecuencia de este mercado. Vosotros seguramente cuando planteáis cuánto vale vuestra empresa, pues podéis hacer múltiplos, podéis hacer descuento de flujos, podéis hacer lo que queráis. Al final os contratáis al manager de turno y os lo hace. Aquí os dice el mercado cuánto valéis, oferta y demanda. No hay más. Y este no es un mercado que sobrevalore la compañía ni la que se infravalores. Te lo dice un componente que es mucho más objetivo que todo eso. Te lo dice lo que quieran comprar alguien por tu empresa y lo que pueda pagar en un mercado cotizado. La liquidez es evidente. El exit de cualquier compañía, y cuando se acerca a vosotros un nuevo inversor os lo pregunta, ¿cuál es el exit? ¿Qué esperanzas tengo yo de salir de tu compañía? Pues lógicamente el mercado te da o te aporta algo diferencial. Tampoco nos vamos a engañar, en las primeras fases esa liquidez existe relativamente, es decir, si nos vamos a los 34 compañías que hay en mercado ahora mismo cotizando en el BM Growth Expansión, pues seguramente la mitad hoy no han tenido un cruce. Pero te encuentras con un 10% que a lo mejor hoy ha movido 200, 300.000 o 1.000.000 de euros. Aquí no se llega de partida, se llega por fases. Y esa liquidez, si haces bien el camino, si haces bien las colocaciones, si consigues al público adecuado, al final la consigues. Y esto es un punto muy importante para un empresario, no solo para un inversor, sino porque en un punto determinado yo podría hacer cierta liquidez a través de una OPV. Es un mercado que hasta hace poquito no te permitía las OPVs y ahora lo está permitiendo. Y eso también es importante de cara a vosotros. Reorganización accionarial empresarial. Esta parte también es bastante interesante. Cuando tú vas a un proceso público, te exigen una serie de cosas. Gobierno corporativo, te exigen limpiar un poco la casa, te exigen hacer un planteamiento general, una estrategia. Todo esto yo creo que viene muy bien a un empresario y a un grupo directivo para posicionarse, para ver dónde están y para también reorganizarse accionarialmente y empresarialmente. Yo me he encontrado con casos que en este proceso han ganado más que después está cotizando sin duda alguna. Planificación sucesoria, 3/4 de lo mismo. Es decir, hay empresas, sobre todo empresas familiares, que el tema sucesorio es básico y fundamental. Si tú consigues anotar en cuenta tu compañía, cotizarlo, al final lo que dejas en sucesión no son otras cosas que acciones. Esto es mucho más visible que si dejas una empresa no cotizada. Hay gente que se ha metido en este mercado haciendo listing solo por un tema de planificación sucesoria, ¿eh? Y después, algo que vosotros vais a valorar mucho, que es una mayor autonomía de gestión. Bueno, lógicamente yo veo Inverready, pero también he trabajado con otros capitales riesgo. Yo veo, no vamos a hablar de injerencia en la gestión, porque en ningún caso vais a tener nadie injerencia en la gestión, os acompañan. Pero es cierto que ese acompañamiento, algunos de vosotros, por lo que me transmitís cuando hablo con empresas, pues hay algunos que molestan más y otros que molestan menos. Aquí lo que tienes son accionistas, aquí no hay pacto de socios, aquí no hay cláusula de arrastre. No, esto es un mercado libre donde el equipo de gestión, el consejo de administración es quien decide y lleva a una junta general todas las decisiones importantes que tiene que hacer. Mayor autonomía de gestión. Yo creo que cuando tú te planteas que tienes un magnífico proyecto y quieres meter un capital riesgo o quieres ir a público, una de las cosas que ganas, si tú quieres llegar a un puerto con tu propia opinión, es la mayor autonomía de gestión. Estas razones, que son varias y variadas, como habéis visto, pueden cuadrar o no pueden cuadrar a alguien, pero no tenemos que ceñirnos solo al tema de la financiación,
Si vosotros veis solo este mercado como tema de financiación, seguramente encontraréis opciones más baratas, opciones menos molestas. Pero si juntáis los 8 puntos, veréis que la ventaja competitiva que os da con respecto al mercado es brutal. He querido dejar uno para el final, es el crecimiento inorgánico. ¿Por qué he querido dejar este para el final? Porque los casos de éxito que yo me he encontrado en este mercado han utilizado las acciones para ese crecimiento inorgánico. Cuando tú tienes una empresa no cotizada, es muy complicado convencer a quien vas a comprar de que tu acción vale dinero. De facto, si tu acción está cotizada, tu acción, el que va a venderse, lo ve como dinero. Y si os fijáis en las operaciones que han hecho todos los que han tenido éxito en este mercado, que están creciendo, parte de las operaciones las han hecho con acciones. Imaginaros la ventaja competitiva que te da con respecto a la competencia. Coger, hacer una ampliación de capital con acciones y pagar. Y no tener que levantar el dinero. Lo veremos en casos prácticos. El caso más sencillo veréis uno de Atris, que es tremendo. Pero quiero que lo veáis en el caso práctico, más que con la explicación que estoy daros. Para mí, esta diapositiva es la clave. Es la que cada uno tiene que ver y tiene que pensar cuál de estas 8 cosas me valen, si me valen todas, si no me vale la 2, la 3, la 5, la financiación no me interesa, pero a lo mejor no me interesa la financiación y me interesa el crecimiento orgánico y sin la notoriedad. Esta es la clave para mí. Si seguimos un poquito en esta presentación, perdonad que hablo muy rápido seguramente, ¿eh? Yo entiendo que por ahora se me va entendiendo, pero suelo hablar demasiado rápido, así que intentaré parar un poco, pero tampoco quiero que esto sea muy extenso. Esto es un tema que, lógicamente, cuando te presentas una empresa te dice, vale, pero ¿yo qué necesito para salir a cotizar en el MAP? Hay una serie de requisitos formales que no me voy a parar mucho porque básicamente es algo muy, muy estándar. Lógicamente, que tengas sociedades anónimas, que conviertas tu sociedad en una sociedad anónima, mejor dicho, si no la tienes. Capital totalmente suscrito y desembolsado, acciones representadas por acciones en cuenta. Esto te lo hace, el proceso de salida a bolsa te lo hacen la gente que tú contratas, tampoco te tienes que preocupar mucho. Estándares contables, exactamente lo mismo. Gobierno corporativo, aquí me paro un poquito. Esto es importante, esto te ordena la compañía. De verdad que el gobierno corporativo es bueno para la gestión. Cuando nosotros hemos ido a privado con empresas, gran parte de los fracasos que hemos tenido es por no tener bien afianzado el gobierno corporativo. Por eso nos gusta más el mercado cotizado, generalmente, a los bancos, porque el punto 3 te da esa organización. Documentación inicial. Bueno, lo que necesitas básicamente y lo que podéis ver cuando salís al mercado es que hay un documento que se llama el DIM. Este es un documento que elabora el asesor registrado y que básicamente es el que aprueba el regulador, que en este caso es Bolsas y Mercados, para permitirte salir al mercado. Due diligence legal y financiera. Si quieres salir al mercado tienes que tener estado auditados de cuentas y due diligence legal y financiera. Y después, esta es otra diapositiva que nos pararemos porque creo que resume un poquito todos los jugadores con los que tendríais que hablar para salir a este mercado. Algunos son necesarios y otros son convenientes. Pero también os he querido poner la perspectiva de costes, que yo creo que esto ya es fruto de la experiencia y os doy horquillas porque habrá gente que valga más, gente que valga menos, pero no me he querido tampoco mojar de cuánto es lo exacto para que después nadie me llegue y me diga Deloitte, oye, que tú has dicho que valgo 30.000. No, esto no va de eso. Yo os pongo un rango para que después vosotros sepáis más o menos cuánto puede costar. Y después me mojaré un poquito y os diré cuánto creo que puede costar esto y lo compararé con lo que puede ser cualquier financiación que podáis tener. La figura más importante desde mi punto de vista en el primer paso es el asesor registrado, porque es quien nos guía. El asesor registrado es una figura obligatoria que es el interlocutor con el regulador. Es el que elabora el documento de incorporación al mercado, es el que os ayuda a hacer el plan de negocio y es el que os guía en este camino a salir al mercado. Es muy importante elegir un buen asesor registrado. Yo, a riesgo de equivocarme y como juegas con el dinero de otros, pues yo os diría que no me importaría pagar 40.000 o 75.000 si mi asesor registrado es de confianza y me sabe llevar a buen puerto. Creo que es una figura que debería ponderarse mucho más que como se pondera. Después hay un proveedor de liquidez. Bueno, esto no deja de ser una especie de commodity. El proveedor de liquidez básicamente es otra figura obligatoria dentro del mercado
porque a las empresas cotizadas les obliga el mercado a dar contrapartida. Cuando vosotros saléis a cotizar, tenéis que dejar al proveedor de liquidez una serie de acciones y un dinero en efectivo. Básicamente es que alguien tiene que estar en un mercado que de per se es ilíquido, dando cobertura en acciones y dando cobertura en dinero. Lógicamente, no es ilimitado. Hay unos mínimos, que es lo que va al proveedor. El proveedor de liquidez lo que no puede es intervenir en mercado. Puede acompañar, pero no intervenir. No manipular. Simplemente es una figura que tiene que crear mercado. Vamos a dejarlo esto muy claro porque no es una figura que apoye la subida de una compañía o que pare la bajada. Simplemente es una figura que tiene que crear mercado. Banco Agende, esto es otra commodity. Básicamente es una entidad financiera que lo que hace es recoger las órdenes y hacer la liquidación de la operación. Si os fijáis, el banco agente es un one shot. Lo pagas la primera vez que sales al mercado o cada vez que haces una ampliación. El proveedor de liquidez es un pago anual, porque siempre tienes que tenerlo. Y el asesor registrado también es un pago anual, pero es cierto que la primera vez pagas más que la recurrencia en años. Y después hay una figura que para mí es también fundamental, yo creo que son las dos más importantes con respecto a esta primera parte, que es el banco colocador. El banco colocador es una entidad financiera que lo que os busca son inversores para el proyecto. Estos inversores, en proyectos de este tipo, tienen que ser inversores que entiendan perfectamente qué están comprando. Estamos comprando empresas y estamos comprando planes de negocio, estamos comprando futuro, estamos comprando mercados ilíquidos. Esto no es para hacer trading al día siguiente. Entonces, que un banco colocador te ofrezca una serie de clientela que sea adecuada a lo que tú quieres buscar a futuro es fundamental. Y también es fundamental que las ofertas y las demandas sean sanas. Me explico. Si tú haces una colocación de 5 millones y te dan 5 millones en un mercado ilíquido, al final lo que os va a pasar es que si alguien un día tiene una mala noche o se divorcia, te vende 3.000 euros y tu compañía se queda un 30%. Esto no es sano. ¿Cómo combates esto? Pues que cuando tú haces una oferta a mercado, la demanda sea amplia, la demanda sea diversificada, la demanda sea cualificada. Todo esto lo que te da es un mercado mucho más líquido. Por eso es importantísimo la figura del banco colocador. También es la más cara, pero desde mi punto de vista, una buena colocación compensa pagar 1% más o 2% más. Pero, ojo, es mi punto de vista, que vuelvo a repetir, que es fácil hablar con el dinero de otros. Después hay tres figuras que os pongo, no necesarias, pero altamente recomendables. Sobre todo los abogados o expertos en mercados de capitales. Es fundamental tener un abogado en mercantil que sepa realmente de mercado. Yo aquí eliminaría mis amiguetes que son de mercantil, pero que no han trabajado nunca en mercado de capitales. Yo esto sí es cierto que no es necesario, pero para mí debería serlo. Después una agencia de medios. También es bastante fundamental desde el punto de vista que tenéis que cambiar el chip y pasáis del mundo privado a un mundo público. Y en el mundo público la transparencia es importante. Que alguien te apoye en la comunicación es importante. Entonces, este apartado, que también suele ser la última parte que dejas en todo esto, no lo despreciéis. Y por último, advisors externos. Pues estos son figuras, como puede ser yo o puede ser cualquier otro, que básicamente te complementan y te ayudan en el camino. Es un camino, como vosotros veis, que es complejo. Si tú tienes a alguien de experiencia que te va guiando y te crea valor, porque aquí la clave es que te cree valor, te compensa. Si no te crea valor, no te compensa. Pero te puede ayudar en la selección de jugadores, te puede ayudar en la estrategia, te puede ayudar en muchas cosas más allá de todo esto que estamos hablando. Dentro de esos advisors externos, también te pueden ayudar a reducir comisiones con el banco colocador, básicamente porque dentro del banco colocador hay dos figuras, que suele ser la de coordinador y la de colocación, que os la he juntado ahí. Bueno, la figura de coordinador también la puedo hacer un advisor externo. Pero bueno, os he querido resumir un poquito todas las figuras que pueden aparecer en cualquier colocación que yo me pueda encontrar o que me he encontrado. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Os he dicho aquí una serie de costes que me parece que son más o menos un estándar de mercado. Y en términos generales, lógicamente, aquí veis que hay unos fijos y unos variables. ¿Cuánto me puede valer a mí esta broma?
bueno, lógicamente, como hay unos términos que son fijos, va a depender de la ampliación de capital que yo haga, lógicamente. Si yo quiero hacer una ampliación de mercado de 20 millones, pues el tanto por ciento va a ser menor que si la hago de 5. Y si quiero hacer simplemente un listing, después entraré en lo que es un listing, pues me ahorro gran parte de esto porque todo el tema de banco colocador no lo tengo. Entonces, bueno, pues esto va a depender de la estructuración de la operación que quiera hacer cada uno. Si tú quieres hacer una OPS de 10 millones de euros, pues ¿qué te puede valer esto? El 7%, compararlo con una financiación, 7% one shot, casi todo one shot. Compararlo con una financiación anual de un banco, compararlo con un Venture Capital, compararlo con lo que queráis, básicamente. Yo os diría que esto es una fuente más que tenéis que recurrir. No es tanto esto u otra cosa. A mí me parece que como alternativa viene muy bien y para ser una sola vez no me parece caro a la hora de recuperar ese capital. Pero bueno, lo que te digo, eso es muy subjetivo. Más temas técnicos que tenéis que entender en este mercado. Tiene que haber un free float. Bueno, aquí os pongo una medida que es lo que marca el propio mercado. Estos son fuentes del propio MAP o BME, donde te dice un poquito que necesita como free float, o 25% de capital de la compañía o el mínimo de 2 millones de euros. Y después, un tema importante, séptimo, términos numéricos. Vosotros estaréis pensando, venga, mi empresa tengo un beneficio o una EBITDA de 1, 0, menos 4 o 28. ¿Cuál es el estándar de mercado? No hay. No hay. A este mercado han salido compañías que son greenfield, de la nada. Por ejemplo, FaceFi salió sin ningún tipo de números. O compañías que ya vienen una EBITDA que parece una compañía directamente de mercado continuo, casi IBEX, como por Educa. Básicamente lo que necesitáis es presentar un buen expediente, consultarlo al regulador y convencerles de que tenéis una propuesta de valor importante en el mercado. Por eso, que nadie piense que su empresa es demasiado pequeña o demasiado grande para entrar aquí. Esto no va de esto, va de tener un buen proyecto que quieras crecer, porque este mercado ayuda a crecer. Y por último, pongo en negrita algo importante, que es cierto que todo esto exige un tiempo, gobierno corporativo, transformaciones, oye, que a lo mejor todavía estoy poco maduro y pienso que voy a crecer. Bueno, hay un entorno premercado que ha desarrollado el BME Growth hace ya un tiempo que está funcionando muy bien. Y hay compañías que están saliendo de ese entorno premercado. Esto no es más que cuando tú tienes una compañía y no tienes muy claro si puedes salir o no puedes salir, o tienes claro que no puedes salir en los próximos 3 años, te acercas al mercado. Este es el entorno. Te acercas, te conoces al regulador, te dicen más o menos cuáles son los pasos a dar, te presentan gente. Bueno, yo creo que te preparas para salir a cotizar, porque salir a cotizar no es difícil, pero exige una serie de cosas, lógicamente. Esto es un poquito todo lo que resume qué necesitáis y jugadores, costes. Y yo te diría que no encuentro nada más importante añadir a todo esto después de repasar la presentación. Pero lógicamente cualquiera que tenga dudas más concretas, estamos aquí para respondérsela. Si no podemos respondérsela ahora, pues lógicamente se la responderemos más adelante, pero no dejamos nada sin contestar. En el punto 4 quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de Inverready y WEM y el BM Growth. Porque yo creo que es una relación lo suelo decir de amor-odio, no, aquí es de amor principalmente. Yo creo que contáis con vosotros como socios, con el grupo Inverready, que sin duda alguna, no es que sea el capital riesgo que más ha utilizado el mercado para dar salidas a sus participadas, sino que es que casi es de los, yo diría no el único, pero de los poquitos. Y bueno, yo lo que estoy viendo en mercado es que ya empiezan a tener mucho interés en esto al albor del éxito de Inverready, otros tantos que se han acercado a nosotros. Pero yo lo resumiría con números. Ha participado hasta 9 compañías y en distintas versiones, si os fijáis. Como sabéis, Inverready tiene una serie de vehículos y, lógicamente, tiene una serie de participadas. Aquí hay un compendio de muchas cosas. Por poneros un ejemplo, Netex es una compañía en la que Inverready ha entrado con el fondo de bonos convertibles, al igual que CLEP. Sin embargo, AB Biotics, ADL Bionaturix y MásMóvil básicamente entraron a cotizar porque se fusionaron con compañías participadas que tenían cotizadas o porque esas compañías compraron con otras compañías que tenía Inverready. Y sin embargo hay otras, como por ejemplo son Atris, Agile o
bueno, Matrix Agile principalmente, que son compañías que desde partida salimos al mercado con ellas. Gigas es la última, yo creo que de todas estas es la última que hemos añadido al juego y bueno, yo creo que ha dado mucho juego en la última parte del año porque ha generado muchísimas noticias, se ha comprado una parte de la cartera de MásMóvil, se ha comprado la cuarta de telecomunicaciones portuguesa y bueno, aquí Inveready tiene una participación importante, muy relevante, mucho más que, o va a tener mucho más que en el resto. Bueno, yo creo que es algo bastante significativo, no solo esta foto, sino distintas maneras de entrar en estas compañías que ha tenido Inveready a lo largo de la historia. Y yo creo que si te acercas al regulador, a Jesús González Nieto, que es el responsable, el gerente del MAP, y le preguntas por Inveready, pues yo creo que está entusiasmado con la participación que ha tenido Inveready en este mercado, cómo lo ha impulsado y cómo lo sigue impulsando. Inveready sigue haciendo vehículos para poder invertir en este mercado y yo creo que es de agradecer que el apoyo que da. Y después voy a pararme ya en Iwen, también voy a dar paso un poquito a Ana y permitirme que os eche un pequeño ladrillito de 5 minutos, que es lo que nos toca porque vamos a ir un poco ahora mismo en el foco. Nosotros, como bien dijo Sara, empezamos un nuevo proyecto junto con Inveready. Veníamos de un banco que se llama Andbank, que ha sido muy prolijo en el tema de salidas al mercado. Seguimos colaborando con Andbank, seguimos teniendo un buen partnership con Andbank. De hecho, somos agentes financieros con la pata de banca privada. Y los números son los que son. Estas compañías que os pongo aquí son las que tanto Ana como yo hemos participado los últimos 10 años. Estamos hablando de hasta 12 compañías. Esas 12 compañías deben ser el 30-40% del mercado que ha salido. Pero si nos ponemos en el IB Growth Market, que son 15, hemos trabajado en 5. Y no solo hemos trabajado, es que nos las hemos sacado al mercado. Es decir, que el 20% de este mercado las hemos sacado nosotros al mercado. Es cierto que a través, cuando estábamos trabajando en una entidad financiera, pero toda esa experiencia es la que hemos querido trasladar a Iwen. Esto es lo que acumulamos nosotros. Aquí es donde podemos ayudar. En este camino de sacar 12 compañías al mercado, como os comprenderéis, hemos visto cosas buenas, malas, regulares, hemos trabajado con gente mejor, peor, y esto es el expertise que vas acumulando. Y esto es donde yo creo que tenemos la ventaja competitiva con respecto a cualquier otro. Conocemos perfectamente este mercado, pero este mercado es único, es distinto. Conocemos perfectamente quién lo está comprando. De hecho, ya dando paso a Ana, entramos en este mercado porque nosotros entendíamos que había que hacer algo para satisfacer la demanda de una clientela de banca privada que estaba buscando cosas nuevas. Nosotros no solo buscamos sacar compañía, hacer banca de inversión y dar soluciones financieras, buscamos también dar servicio al empresario. Por eso tenemos desarrollada la pata de banca privada, porque ese servicio y ese acompañamiento no solo se reduce a la empresa, sino que se reduce también al patrimonio personal de esta gente. Yo siempre hago el mismo chascarrillo. Todo esto lo empezamos porque nos dimos cuenta de que no podíamos llegar a la fortuna Mancio Ortega. Aunque tuviera 50.000 millones, no nos abría la puerta. Pero si lo hubiéramos financiado o ayudado a financiar las 3 primeras tiendas, a lo mejor no teníamos 50.000, pero teníamos 1.000 o 2.000, o a lo mejor 0 porque somos muy malos. No lo sabemos. Entonces, quiero dar paso también a Ana Martínez, que es socia dentro de Iwen, que es la que lleva toda la parte de banca privada para que os explique un poquito esto. Ana, cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Raúl, y sobre todo muchas gracias a todos los asistentes, a todas las participadas por darnos este foro para podernos presentar y, bueno, hacer un webinar que yo creo que puede ser bastante interesante. Yo voy a ser mucho más breve que Raúl porque luego va a venir, digamos, el core de la presentación, que son los ejemplos prácticos en los que os podéis ver reflejados. Pero no queríamos dejar de lado comentaros lo que es Iwen. Iwen tiene 2 patas fundamentales de negocio. Una es la que os está explicando Raúl y que ahora después seguiremos con ella, que es toda la de ayudar a la empresa a su crecimiento vía financiación, mercados alternativos, etcétera. Pero esta parte no sé qué, que es la que lleva más Raúl, no se queda aislada, sino que, como decía antes, hay una pata que es la de banca privada. Nosotros cuando empezamos en esto, hace más de 25 años con experiencia en banca privada,
lo que nos hemos dedicado siempre ha sido asesorar pues al empresario, al cliente particular, simplemente a lo que se dedica la banca, vamos, a intentar rentabilizar los ahorros del cliente. En este sentido, por lo que decía Raúl, necesitábamos nuevas vías de nuevos productos para nuestros clientes para rentabilizar sus ahorros, pero también la forma de acercarnos al empresario era esta, ayudarle a su crecimiento. Entonces, los dos radicales, por un lado tenemos el tema de empresa, que es lo que estamos explicando, que es cómo ayudaros a vosotros a que crezcan vuestras empresas, y por otro, lo que es, digamos, que cuando vosotros ya, aparte de tener vuestras empresas, vais a tener un patrimonio financiero, que vamos a ayudaros a gestionarlo. Es decir, es lo que ha sido de toda la vida el asesoramiento y la planificación financiero-patrimonial. A esto se le suma pues, lo que ha explicado ya Raúl antes con el tema de sucesiones en las empresas, es decir, una serie de servicios de banca privada que de lo que se tratan es eso, que no solo está la pata de corporate, sino que está la de ayudar también al empresario y a sus accionistas, que eso también es muy importante. Cuando ya empezáis a salir al mercado y la empresa va creciendo, por un lado se hacen ampliaciones de capital que se necesita pues clientes que quieran apostar por estas empresas, que quieran sacar unas rentabilidades atractivas, que os acompañen en vuestro crecimiento, no que sean especuladores, y esa es nuestra base de clientes. Tiene mucho que ver con esto. En estas ampliaciones que ha dicho Raúl, que llevamos más de 12 compañías que hicimos desde el inicio, desde hace ya unos cuantos años en Andbank, pues ahí tenemos una base de clientes que están muy interesados en lo que nosotros llamamos economía real, que sois vosotros, vaya, que al final es pues modelos de negocio que les contáis vosotros, que les gustan y en los que invierten. Por tanto, mi pata fundamental es la de que está más pegada al empresario, al accionista, es decir, a su ahorro, y a intentar rentabilizarlo de la mejor manera posible. Por eso creo que es importante que tengáis claro que hay dos patas y que podemos ayudaros en ellas todo lo que necesitéis. De todas formas, en la página de IWEM podéis ver los servicios que ofrecemos y cualquier cosa, como decía Raúl, o al final de la charla o mediante el chat o con cualquier pregunta a los correos electrónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Tener en cuenta que el target de inversor que busca este mercado es un inversor cualificado, un inversor con cierta capacidad financiera y sin duda alguna el target es la banca privada. No es un mercado que es muy prolijo en institucional, por desgracia están viniendo, pero no es la base de este mercado, y es un mercado que para el minorista el regulador pues lo complica. Estamos intentando abrirlo de alguna manera, pero si esto no cambia, que yo creo que sí debería cambiar, realmente es importante que entendáis todo lo que os ha contado Ana, dentro de que realmente si vosotros vais al mercado, el objetivo que tenéis que buscar de inversor, principalmente en una primera fase, es banca privada que os acompañe a vencimiento. Esto, lógicamente, no lo da todo el mundo. Yo creo que el éxito que hemos tenido, que creo que, bueno, como veis las empresas que tenemos, que no todas han ido bien, pues aquí veo dos que han quebrado, como Cinesmar y Evios. También veo otras dos que yo creo que salen de rango, como Smartmobile o Greenergy. Pero hay otras tantas que están en Agile, Latris, Gigas, que están funcionando muy bien, que yo creo que el éxito se deben a que son magníficos gestores, magníficos proyectos, pero que también hay inversores que han acompañado al proyecto. Y yo os diría que el target principal de ese tipo de inversor, sobre todo en las primeras fases, es el que os ha comentado Ana. Por eso yo creo que es importante también todo este proceso y por qué nosotros estamos aquí. Dicho esto, vamos al lío y vamos a hablaros de cosas prácticas que aquí os vais a dar cuenta, y seguramente me pondré en algún momento algo mucho más técnico, porque quiero explicaros sobre esta base cosas que os he explicado antes. El primero que quiero que veáis es Atris Health. Aquí Sara conoce muy bien este caso porque es una participada justo que cae sobre su área. Y en las 4 que voy a presentar me he querido poner no ahora, porque ahora es muy fácil hablar. Ahora tienes una compañía que capitaliza más de 300 millones, han dicho que es la 4ª mayor del mundo. Bueno, en tema de telemedicina, pues sí, esto está muy bien ahora, pero hay que remontarnos al 2016 cuando salió al mercado, cuando se acercaron y me dijeron: oye, Raúl, tengo una compañía que mi cifra de negocios es de 4,56 millones, mi beneficio es 63.000 y mi vida es 1.050.000. ¿Estoy preparado para salir al mercado, sí o no? Entonces yo a todos les hago la misma pregunta. Le digo, pues depende.
Depende de lo que quieras hacer. Cógete las 8 cosas que te he dicho para que te vale el mercado y mira si te vale. Y si te valen y estás dispuesto y puedes organizar la empresa de tal manera que cumplas todo lo que hemos dicho antes, nos acercamos al regulador, nos acercamos al registrado y vemos a ver si hay interés para comprar tu proyecto. Bueno, pues en Atris hubo mucho interés. No os miento que cuando os digo que 2016 era un año duro, 2015, 2016, 2017, con lo que había pasado con Gowes, Carbures y demás, fueron años donde era complicado conseguir dinero, pero sin embargo los buenos proyectos salieron adelante. Esta compañía en julio del 2016 salió con una OPS de 4,5 millones que representaba el 27% de capital. Os voy a desglosar la primera fase porque yo creo que dicen varias cosas. El primero, formato fixing. ¿Qué es formato fixing? Tú cuando sales al mercado puedes salir dentro del BM Growth, puedes salir en formato continuo o en formato fixing. Esto no es más que cómo se negocian tus acciones. En un formato fixing solo hay 2 subastas, una a las 12 y otra a las 4. Es decir, todo el mundo mete las órdenes antes de las 12 y se cruzan a las 12 en una subasta ciega. O todo el mundo llega antes de las 4, mete las órdenes y en una subasta ciega se cierra y sale un precio, 2 precios al día, uno a las 12 y otro a las 4 y media, y otro a las 4. ¿Quién empieza con fixing? ¿O por qué el regulador te dice que entres en fixing o en continuo? Principalmente por el free float que tengas. Si tú tienes un free float pequeño, es decir, tienes poca negociación, vas a ir siempre a fixing. En la medida que tu free float sea más grande, en la medida que tu negociación sea más amplia, vas a pasar a continuo. Y continuo es lo que conocemos todo, que van cambiándose el bid offer a medida que se van metiendo órdenes y se pueden meter desde las 9 de la mañana hasta las 5:35 de la tarde, como mercado continuo o como cualquier otro mercado que conocemos. Esas 2 son las modalidades de salir y dependen, como os he comentado, del free float y dependen de la negociación que el mercado prevea que vas a tener en función de lo que le presentes. Si tú sales con una compañía que de partida tienes 1000 minoristas, pues lógicamente entrará directamente en el mercado continuo. Si sales con una compañía que vas a sacar 2 millones de euros y sois los fundadores y otros 10 family office, vas a ir en fixing. Después está OPS. OPS básicamente es una operación, hay 2 operaciones, OPV o OPS. Yo creo que ese concepto lo entendéis todos porque estáis en este mundo. OPS básicamente es una operación pública de suscripción donde el dinero va a la empresa y OPV es una oferta pública de venta donde el dinero va a quien vende. Bueno, pues este es un mercado donde las 100 primeras operaciones fueron OPS, pero ya empezamos a ver operaciones donde en la salida hay OPVs, como por ejemplo fue el caso de la luz o como por ejemplo ha sido el caso de ASPI. Esto en la salida. Después, lógicamente, ha habido OPVs dentro del mercado. Es interesante ver cuál es el objetivo de cada empresa a la hora de salir al MAP. Entonces, yo cuando me senté vamos a partir de la base anterior. ¿Yo qué busco en una empresa para ofrecérsela después a un perfil de banca privada? Principalmente 3 cosas. Lo primero y fundamental es un buen equipo gestor. Si tú tienes un buen equipo gestor y un producto regular, con dinero es posible sacarlo adelante. Si tienes un mal equipo gestor con dinero, te lo vas a cargar. Entonces, para mí fundamental es el equipo gestor. Y a mí lo que me sorprendió de Atris fue la calidad del equipo gestor. Santiago, Isabel, José María me parecieron extraordinarios. Después tienes que tener la visión de que esto tiene que ser, lógicamente, un producto escalable porque estamos en un crecimiento growth. Esto no es un commodity ni es una utility. Tienes que tener un producto que puedas escalar y pueda escalar a través de dinero. Y lógicamente es que tenga sentido tu salida, es decir, tus recursos los utilizas para alguien. Entonces vamos a las 8 reuniones de antes. El objetivo de Atris básicamente era, después de fusionarse Diagnostic y Altia, crecer orgánica e inorgánicamente. Entonces, todas las operaciones que hemos hecho de ampliación de capital siguientes, en el caso de Atris, han servido para comprar cosas. La más reciente es ITMS. Bueno, ITMS, no sé si conocéis un poco a lo que se dedica Atris, pero bueno, Atris aparte de telemedicina, tiene otros verticales. Pero si nos centramos en telemedicina, con la compra de ITMS que duplicaba a lo que es la actual Atris, se ha convertido en la 4ª compañía de telemedicinas a nivel mundial.
Es una compañía que se dedica a telediagnóstico, chilena, que básicamente le ha proporcionado una situación especial dentro de toda la industria, porque ya sabéis que cuanto más visible y más grande seas en esta industria, tienes una ventaja competitiva importante. Pero he querido añadir varias cosas en este ejemplo práctico que me parecen muy interesantes. Fijaros de dónde han partido, de estos números. Fijaros dónde están ahora. Hemos levantado 35 millones de euros para comprar ITMS, pero también han levantado 50 millones en bono senior para financiar ese crecimiento y 10 millones en un bono convertible. Pero ya lo que es tremendamente positivo es que han comprado una compañía que pongo abajo, que se llama Latitudes, a MCH, solo con acciones. Básicamente han convencido a un fondo de capital riesgo, que es MCH, para que una de sus participadas se la compren sin darle un solo euro, solo con acciones. Imaginaros la facilidad que eso os aporta a la hora de afrontar un crecimiento inorgánico. Yo creo que Atris es un paradigma de cómo ha utilizado la financiación de muchísimos tipos para poder crecer en la industria. Y ahora mismo pues, es una de las referencias dentro del mundo del telediagnóstico y es una referencia dentro de lo que es EBB Growth. Y bueno, yo creo que vuelvo a decir que Santiago en las últimas 20 comparecencias habrá dicho en gran parte de ellas que su próximo objetivo es salir a un mercado continuo y convertirse en, si no la única, una de las pocas compañías de servicios médicos que existen en el mercado continuo. Y es verdad, es que no existen. Entonces ya no es un tema de biotech, es un tema de servicios médicos. Es algo que en otros mercados existe y es muy frecuente. En España no los hay. Entonces, cuando se acercaron a los reguladores, a CNMV, pues lógicamente este punto les gustó mucho. Pues bueno, aquí os dejo este ejemplo práctico que me parece muy significativo de dónde empezaron y todo lo que han conseguido, pero más allá de dónde están en cifras, que os lo pongo aquí, la financiación que han sabido obtener de múltiples recursos para financiar su crecimiento inorgánico. Os pongo un ejemplo ahora que está muy de moda, que son las energías renovables. Bueno, el mercado, como os he comentado, se ha vuelto sectorial. Estamos comprando mucho futuro y dentro de ese mucho futuro está claro que las energías renovables es algo que todo el mundo habla, tanto eólica como solar. Bueno, pues esta es una compañía que en el 2015 se acercaron y desde luego no estaba el sector como está ahora, ni muchísimo menos. Nos plantearon un escenario y básicamente la motivación, que es lo que pongo abajo, no era tanto crecer inorgánicamente, porque aquí no quería crecer inorgánicamente. Aquí lo que quería era fortalecer el balance y notoriedad en un mercado internacional. El gran desarrollo de las plantas en el 2000, por no decir el 99% cuando salieron al mercado en 2015, era Chile. Y ellos necesitaban esta notoriedad, necesitaban estar cotizados para acercarse a los bancos chilenos, porque les daba mayor credibilidad. Conclusión, esta es una empresa que cotizar en mercado más allá de la financiación le ha servido para poder negociar mejor. Y esto es otro punto que yo creo que es muy a destacar porque es otro enfoque totalmente distinto. Bueno, ¿qué decir de Greenergy? Pues aquí tendríamos otro ejemplo que es Greenalia también en el mercado, pero bueno, yo me voy a centrar en Greenergy, que es la que conozco porque la saqué a bolsa, básicamente. Entonces, bueno, cuando llegaron en el 2014 tenía una cifra de negocio de 5,9 millones, beneficio de 1,7 y EBITDA de 4,1. El problema de esto no fue estos números, fue convencer al mercado de que esto era un desarrollador de proyectos, más que un, no sé si vosotros conocéis este segmento, pero en su momento lo que había son estos productos Brown que eran los de Saeta, y la gente te decía, a ver, ¿qué EBITDA tienes? Y con la EBITDA te lo multiplicaba por 10. Bueno, esto es lo que había en mercado en el 2015. Pues bueno, yo recuerdo cómo David se cogió la maleta y convenció a todo el mundo que esto iba de desarrollar, de construir y de producir, y que lo que era importante era el pipeline, y lo que era importante no era la EBITDA, sino el pipeline. Pues esto, aunque hoy suena mucho más fácil y la gente se toma su tiempo en analizar el pipeline, os puedo asegurar que en el 2015 lo que preguntaba a todo el mundo era la EBITDA, no el pipeline. Pero bueno, yo creo que ha evolucionado para bien porque ha habido una mayor comprensión de lo que es este tipo de compañías, porque vuelvo a repetir, este tipo de compañías no solo son productores, son desarrolladores y constructores. Y el mix completo te tiene que hacer valorarlo distinto a solo un productor de energía.
Dentro del mundo de la energía también se ha desarrollado todo el tema de comercializadoras, por ejemplo, la luz. Pero sí, el tema de energías renovables yo creo que es algo que va a dar mucho juego los próximos meses en este mercado, porque, bueno, hay algunas que ya se han acercado y que tienen ganas de salir. No sé si estamos en el momento álgido, no, si nos estamos formando futuro, mejor, peor, no lo sé. Yo aquí siempre os digo lo mismo. Yo tengo muy claro que lo que hay que buscar aquí son buenos equipos gestores, un buen proyecto y después entender muy bien lo que quieren hacer. Y yo creo que Greenergy, pues igual que Santiago y Isabel me parecen extraordinarios en Atris, David en tema de Greenergy me parece un espectáculo. Agile. Pues mira, Agile es una compañía que es tremendamente curioso cómo ha evolucionado. Es una compañía que en el 2015, no os voy a negar, que me costó entender más de 1, 2 y 5 días, porque Hernán me lo explicaba y yo me tenía que ir a estudiármelo y volvía con más preguntas. Pero la verdad es que yo creo que es muy, muy, muy interesante el desarrollo que tenía esta compañía y sobre todo cómo ha cambiado el discurso hacia un inversor y cómo lo entiendes cada vez mucho mejor, porque ha ido uniendo piezas. Aquí os lo he puesto porque me parece interesante la pata de números. Si os fijáis, está en una compañía que perdía dinero. ¿Puede ser una compañía que pierde dinero al mercado? Sí, miradlo. Esta compañía hoy vale 150 millones de euros. Cuando la sacamos al mercado valía 17 y perdía dinero. ¿De qué le ha servido a la compañía estar en mercado? Financiación principalmente. Pero ya el hito de los hitos, que yo creo que esto, la verdad es que vendemos muy mal las cosas porque me parece algo espectacular, es que hace unos cuantos meses se lanzó una OPA sobre una compañía, una competencia en el mercado sueco. Es decir, imaginaros, una compañía de M-Growth lanza una OPA en el Nasdaq sueco sobre una compañía que es su competencia y paga 28 millones de euros. A mí esto me parece un hito dentro del BM Growth, pero me parece un hito también dentro del mercado español. Y sin embargo, pues no se le da, yo creo, el bombo que se le debería dar. Dicho esto, ¿cómo financiamos esos 28 millones de euros que fue la OPA? Con una reciente ampliación de 20 millones de euros. Fijaos las cifras que estamos moviendo. Aquí empezamos con una colocación de 5,3 millones de euros en el 2015. Y ahora acabamos de cerrar una colocación de 20 millones de euros. Esto es bastante significativo. Si tú tienes una buena empresa, creces, tienes sentido común, al final los inversores te van a ir acompañando. Y a medida que vas haciéndote más líquido y más grande, puedes también pedir más dinero al mercado, puedes tener objetivos más ambiciosos. Aquí también me quería dejar un tema, porque es significativo la primera parte, que aprovecho para hablaros de la diferencia entre salir en OPS o OPV o salir en listing. Aquí lo que se hizo en agosto del 2015 fue hacer un OPS privada. ¿Qué significa OPS privada? Pues que no está listada, pues como podéis hacer vosotros cuando dais cabida a un Venture Capital, un Capital Riesgo o un Cesan Family. Pues en agosto del 2015 lo que hicimos fue eso, pero en vez de ceñirnos a un Family Office, lo que hicimos fue lo mismo que hubiéramos hecho en mercado, lo hicimos fuera de mercado. En agosto lo terminamos y conseguimos 5,3 millones, pues no sé cuántos accionistas pudieron ser, imaginaros, 100, 150, los que fueran. Igual que si hubiéramos hecho en mercado una OPS. Pero en ese momento no la cotizamos, sino que salió a cotizar a final de año. Y salió a cotizar con un listing. ¿Qué significa el listing? Que básicamente tú llegas al regulador y le dices, mi empresa vale esto. Tengo anotaciones en cuenta con esto. Y el mercado lo único que hace es ponerla a cotizar. Esto no es así de fácil. Lógicamente tienes que demostrar al regulador que vales lo que dices que vales. O bien porque has hecho una ampliación cercana que te han valorado a eso, como fue este caso, o bien por informe de expertos independientes, o bueno, o un poquito las explicaciones que convenzcan lógicamente al regulador. Y ya por último vamos a nuestro invitado especial, que es José, y yo creo que esto es un tema muy divertido, porque a mí esta es una compañía que me fascina. Yo recuerdo que conocí a José pues no sé si debió ser en 2013, en una conferencia del MAP, cuando estaban participando Owes, Carbures, Altia, y al pobre no le hacía ni caso a nadie.
Entonces quedamos en el despacho a la semana que viene y bueno, nos lo hemos pasado bien desde entonces. Pero a mí me gustaría que José os hablara sobre todo de la reflexión, o sea, más allá de que ha valido 5.000 millones, de cómo ha terminado, de que se está comiendo Telefónica, todas estas cosas, pues bueno, que yo quiero que os hable de la decisión que tomó en el 2012 de sacar su compañía al mercado. Eso es lo que creo que es interesante para todos vosotros, más allá de una historia de éxito. Pues José, yo agradecerte que estés aquí, que sé que te hacemos un lío importante porque estás muy liado, pero de verdad que yo creo que es bastante importante para la gente que te escuchamos oírte de nuevo esto. Pues nada, oye, gracias por querer soportar otra vez lo que ya habéis vivido. Nada, yo agradeceros a todos a los que estáis y saludaros a todos. Y nada, pues Raúl, yo me siento en casa con Inverready y con Iwen porque todo esto es una cuestión, como ha sido trasladando paso a paso, de camino conjunto. Y yo creo que el tiempo y las actitudes en el camino pues ha hecho que se genere esto que estáis presentando hoy, que parece muy fácil, pero que es un trayecto de todos y bueno, es un trayecto que hemos hecho en paralelo muchos. Bueno, pues yo cuento mi pequeña anécdota. Pues nosotros cuando éramos una pyme, que será seguramente el interés de todos los que están en esta reunión, cuando éramos una pyme, que ya veis la cifra de negocio, 6 millones, pasando lo difícil porque era año 2008, que os voy a contar, 2008-2009, pues en esa situación lo que vimos era un poco el planteamiento estratégico de lo que tenía que hacer nuestra compañía para el futuro. Y la verdad es que con la crisis económica que se empezaba a intuir, pues no era muy halagüeña. Pensamos en aquello más como una oportunidad que como una verdadera amenaza y hicimos un replanteamiento bastante global y creo que origen de lo que luego hemos podido ejecutar es qué va a pasar en nuestro mercado, igual que nosotros lo vamos a pasar mal, qué va a pasar en nuestro mercado para asumir ahora una recesión. Y entonces en esa lectura que hicimos interna, planteamos la posibilidad de que nuestro sector iba a vivir pues una concentración de actores. Así que, puestos a esto, pues nos planteamos la primera de nuestras debilidades, que era el acceso a la financiación. El acceso a la financiación, que fue el principal de los puntos que has reseñado, Raúl, y fue el principal interés para nosotros, fue el punto que nos hizo plantearnos cómo podríamos ir escalando posiciones en un mercado que tendríamos que estar bien posicionados para poder jugar a ese juego de aunar mercado. Y en el camino, pues todos los puntos que habéis ido describiendo cada uno de vosotros, es que en realidad lo que has descrito es un poco el camino que hemos hecho juntos. Los 8 puntos que has desgranado son los 8 puntos de fortalezas que te aporta el mercado. La profesionalización, la búsqueda de socios que jueguen a un juego a medio plazo, largo plazo, porque para hacer un desarrollo, un objetivo de compañía disruptiva, aunque fuera el sector de las telco, que creo que es un mercado ya muy establecido, pues un planteamiento de una estrategia muy disruptiva. Y en ese proceder, pues buscar buenos compañeros de viaje y para la fortuna de nuestra compañía, pues os encontramos a vosotros, ¿no? Tanto a Inverready como a lo que soy Iwen, pues nos fuimos viendo en el camino y empezamos pues a sacar las virtudes que este camino en bolsa nos ha ido trayendo. Y yo quisiera hacer mucho hincapié en lo que os he dicho al comienzo. Nosotros acudimos a este mercado solo en busca de financiación y fue un gran error. Y fue un gran error porque se convirtió en nuestro suelo. Nuestro suelo fue encontrar que la financiación en mercado era simplemente lo evidente, pero no quizá lo que más valor aportó al crecimiento de la compañía en lo que hoy es MásMóvil. Los otros puntos que ha ido repasando Raúl uno a uno, pues han sido los grandes puntos que pasan desapercibidos, que parecen que son el relleno, pero que sin embargo son lo verdaderamente importante para tener una estrategia de crecimiento con una compañía que quiera ser significativa.
Entonces, no sé si puedes echar para atrás, Raúl, y me apoyo en tu propia presentación en esos puntos y un poquito cómo esos puntos han impactado directamente en nuestra compañía PYME. Entonces, como habéis visto, el punto 1, la financiación, es el evidente, todos lo podéis ver. Los otros, si os soy sincero, cuando nosotros hicimos este camino, pues nada, ni existían. Mentalmente no teníamos una estrategia. Teníamos muy claro que necesitábamos financiación para poder crecer en un tamaño. En el primer enfoque era ser un operador móvil, porque nosotros veníamos más de la parte de operador de Internet, y a partir de ahí, pues con ese tamaño y esa full service, pues ya iríamos aglutinando compañías o campañas de marketing para poder acceder a ese mercado. Y no había una estrategia más allá de esto, que seguramente es lo que cada uno de vosotros en cada uno de los sectores realmente es fácil de diseñar. ¿Qué es lo que fuimos descubriendo? Pues fuimos descubriendo afortunadamente los otros 7 puntos. Y empezó en el mismo orden que los ha planteado Raúl. La notoriedad. Pues efectivamente, nosotros salimos al mercado, el MAP no es que en esos momentos estuviera pasando, nuestro proceso de madurez fue en 2012, salimos, en 2014 ya empezaron los baches, pero efectivamente cada vez que íbamos a hablar ya éramos una empresa reconocida en el sector financiero, en el sector telco, en el sector de nuestros proveedores, ya éramos una empresa que cuando la gente miraba, pues daba pues una confianza que el hecho de ser una empresa no cotizada no tiene. Y eso sí que lo pudimos apalancar, siendo más agresivos tanto en los contratos de proveedor como en los contratos financieros o otras financiaciones que no es la financiación a través del capital, como son entidades financieras. Valoración objetiva, pues efectivamente, y esto de objetiva es un gran objetivo. El adjetivo objetivo aquí pierde un poco su sentido, porque objetivo es lo que dice el mercado que vales. Y como el mercado aquí sí que todo el mundo lo asume como un status quo, te permite tener siempre, a la hora de acercarte a competidores o a otras compañías, pues tu vara de medir. Para eso te estás examinando todos los días. Es que estar cotizada te exige transparencia absoluta. Y entonces, esa valoración en realidad es la que te pone a ti a la hora de poder enfrentarte a crecimientos inorgánicos, pues en una posición muy importante. Y cuando tú vas a ir a una entidad financiera y ya el valor de cotización empieza a ser una nueva cláusula para negociar tus financiaciones. Inexistente hasta otro punto, porque ¿cuánto vale una compañía? Pues seguramente tu gestor financiero bancario ni se lo plantea. Lo que quiere es tus cuentas de resultados y tu balance, no cuánto vale o cuánto dice el mercado que vales. Y seguido de esta valoración objetiva, pues el crecimiento inorgánico. Una vez que está claro cuánto vales tú, la gran pregunta de estrategia es cuánto valen los demás. Y lo tuyo ya está, tú vales lo que dice el mercado. Y por lo cuando te acercas a una compañía para adquirirla, por ejemplo, está claro, ella se suele enfadar, en los primeros acercamientos se suele enfadar y dice, joder, es que tu valoración en mercado es superior a la valoración que se me hace a mí en el estándar. Y entonces aquí yo lo que os puedo dar es un truco que nosotros descubrimos por evidente, que es, bueno, pues participa de esta valoración. Bienvenido a la compañía. Nosotros vemos valor en que te incorpores a nuestro equipo, que te incorpores a nuestro proyecto. Al incorporarte a este proyecto contigo vamos a obtener una mejor valoración de mercado y esa valoración de mercado que tú dices que es superior la vamos a poder compartir. Y entonces el crecimiento inorgánico, que fue una de las reflexiones que yo me acuerdo en esa anécdota que ha contado Raúl, una de esas que hemos tenido, porque en el equipo de Igual lo que vais a encontrar no es solo asesores financieros, sino asesores estratégicos. Pues en una de esos paseos o en esas reflexiones que hicimos es, oye, ¿por qué no nos planteamos con esta valoración, José, plantearos una posibilidad de un crecimiento inorgánico asentado en esta valoración? Y a partir de ahí, pues empezamos a jugar con esto. Pero daros cuenta que esta parte del punto 3 y el punto 4, cuando nosotros fuimos a mercado, no éramos ni conscientes de esta herramienta. Liquidez. Pues efectivamente,
si resulta que tu compañía permite que cuando tú hagas transacciones de diferente tipo en el crecimiento inorgánico de tu compañía o de estrategias, pues tus acciones, al ser líquidas, puedes permitir escenarios diferentes de salida, garantizar que las personas que han hecho las compañías que incorporas a tu perímetro, pues las puedas tener, entre comillas, atadas por su interés, atadas en el sentido en que les puedes decir, oye, mira, todos tú quieres, por ejemplo, una liquidez, pero yo quiero que tengas acceso a esa liquidez dentro de un tiempo que tú puedas desarrollar con el equipo, la compañía, para que tenga un valor superior. Y por lo tanto, esta liquidez mañana, cuando vayas a hacer líquido tu valor potencial, pues que sea mayor que el día hoy que hemos comprado. Y entonces la liquidez en realidad se vuelve a convertir en otro arma, porque aunque en el camino encuentres empresas o dueños de empresas que quieran salir del proyecto porque quieran iniciar otros proyectos, lo que les puedes hacer es vincular a un objetivo a medio plazo, porque ellos disponen de esa liquidez en cualquier momento. Y tú puedes jugar con contratos de liquidez para que ellos puedan estar atados a tu proyecto conjunto con ellos el tiempo que sea necesario. Reorganización accionarial y empresarial. ¿Qué os voy a contar? Lo que pasa que yo, como vivo en nuestro origen de Euskadi, pues vivimos en un territorio que tampoco se diferencia mucho del resto, pero que tenemos de una gran tradición de empresarial o de emprendizaje. Y yo sí que hemos mirado y con bastantes familias hemos hablado de estos problemas que surge cuando el emprendedor va creciendo, la familia va creciendo, tercera generación, que hacemos grandes compañías que están estructuradas, que están perfectas, el equipo ejecutivo lo tiene clarísimo, pero quizá es pues la parte accionarial la que empiezan a tener diferentes intenciones. Pues los sobrinos no tienen por qué compartir el mismo interés por la compañía, ni sus vidas tienen que estar alineadas pues con unos conceptos que inicialmente la compañía disponía. Aquí, una vez más, pues la bolsa y la reorganización accionarial para poder deshacer nudos que parecen imposibles de deshacer, incluso en el corto plazo, entre pues socios que les cambiaba, hacen una reflexión en su vital y cambian de orientación respecto a la compañía, pues puedan encontrar una salida que, sin hacer daño a la compañía y dando oportunidad de entrar a otros socios, pues puedan darle más confianza, más estabilidad a la compañía. Esto enlaza terriblemente con el punto 7 de la planificación sucesoria, que es ya cuando estamos, como os he dicho, en la parte familiar, y que a mí es uno de los puntos que me gustaría destacar en lo que es mi mercado local, ¿no? Lo que es mi casa, lo que es Euskadi. Esta parte del punto 7 creo que sería muy importante tener en cuenta y creo que es una gran acción que puede aportar el mercado. Y el octavo es la mayor autonomía de gestión. Esta es otra de las grandes cuestiones que, cuando nosotros nos planteamos el salir a mercado, fue de importantísima trascendencia. Planteamos el objetivo número 1, que es la financiación, como os he admitido, y que quizá ha sido el punto que menos estratégico de todos ha sido. Y, sin embargo, el punto 8, que está apuntado en el último, este fue el determinante. Nosotros, antes de salir y optar por el mercado alternativo bursátil, estuvimos planteando otras opciones de capital. Y después de valorar todas, incluso con alguna valoración superior a la que luego nos propuso en el mercado, la mejor opción fue el mercado alternativo bursátil. ¿Por qué? Porque teníamos claro una estrategia que estaba compartida por todo el equipo de ejecutivo, por la propiedad, y necesitábamos 3, 4 años de ir, como se dice, a piñón. Lo teníamos muy claro. Entonces, el mercado admitió y creo que ponderó de una manera muy positiva el hecho de que tuviéramos tan claro cuál era el desarrollo que queríamos dar. Por supuesto que dimos información de lo difícil que iba a ser. Una pyme de 6 millones optar a ser el cuarto operador de un mercado absolutamente maduro. A nadie le niega la dificultad de ello, pero os garantizo que la obsesión o el alineamiento que teníamos, tanto la propiedad como el equipo, era
tan brutal y todos los socios que empezamos a incorporar en ese punto 4 de crecimiento inorgánico estaba tan alineado con ese objetivo que el capital nos dejó ejecutar. Y creo que esta es una parte fundamental. El capital confía en el equipo gestor, confía en la propiedad de la compañía cuando sale al mercado y lo que le pide es que siga ejecutando esa estrategia. Si los datos o los resultados se van alineando, todavía se va haciendo más fuerte esa relación. Se va generando una mayor credibilidad y, por lo tanto, el capital se sigue premiando con mayor autonomía, con mayor valoración y, por lo tanto, puedes abordar cada vez pasos de crecimiento más importantes. Y esto es un poquito los puntos que yo os incidiría. Luego está pues, el anecdotario de cómo se construye una compañía de éxito pues, como MásMóvil, pero no creo que sea el verdadero valor que os podamos aportar en esta reunión. Creo que el verdadero valor en esta reunión es deciros, si sois pymes, si tenéis un proyecto claro, si tenéis una estrategia clara y si estáis contemplando un dinero que os aporte algo más que dinero, animaros, este es el camino y estas son las personas que os pueden acompañar. Y poco más. Pues oye, yo José, volví a remarcarte un poco lo mismo. Simplemente apuntar una cosa, en el tema de autonomía de gestión, una de las cosas que me comentéis mucho, que se me ha pasado antes, es el tema que aquí, por ejemplo, cosas que os preocupan mucho, como el tema de la liquidación preferente. Aquí esas cosas no existen, esto es mercado. Aquí si vendéis todos o vendéis cuando os dé la gana, básicamente. Es otro de los temas que yo creo que salen siempre en muchas reuniones. Pero aquí sí que, Raúl, hemos tenido muchas discusiones. Tú puedes vender cuando quieres, pero hemos discutido mucho en cómo hay que bien tratar al capital. El capital entra y tú tienes que darle certeza. Y esta es otra de las frases que yo digo a la gente, a los emprendedores. El capital solo se juega dinero. Lo que quiere el capital es que vosotros os jugáis vuestra vida. Que pongáis todo lo que tengáis encima de la mesa para que ellos estén convencidos de que este viaje de riesgo merece la pena. Y entonces siempre hay que mimar al capital. Entonces, claro que puedes vender cuando quieras, pero por un acto de responsabilidad que luego el capital te corresponde, tú siempre tienes que estar fiel al proyecto que has querido dirigir y que has pedido al capital. Acompáñenme ustedes en este viaje de responsabilidad que yo voy a ser fiel. Entonces, efectivamente, tú puedes vender cuando quieras, pero siempre tienes que tener ese debido respeto a ese capital que te ha apoyado en este viaje difícil. Oye, yo cuando os he hablado de equipos gestores, ya lo de José, como veis, pues es abusar. Pero si habéis escuchado a José y no le conocéis, ya le escucháis y conocéis de sobra a Josep, ya cuando les juntáis os daréis cuenta que el tema de MásMóvil tiene mucho más sentido lo que ha pasado. Entonces yo creo que es de agradecer a José y a Josep porque, como vuelvo a decir, esto yo creo que se estudiará en las escuelas de negocio en los próximos años como una empresa que nació estamos hablando de una empresa que cuando salió al mercado salió con una valoración de 15,8 millones, se ha vendido por 5.000 millones. Y ojo, y no se ha vendido porque José sigue ahí. Bueno. Imaginaos el complejidad de compromiso. No, como te he dicho, hay que ser muy respetuoso con el capital y con tu proyecto y el proyecto. Otra de las cosas que hay que entender y que os invito muchísimo, este camino solo tiene sentido si entendéis que vuestro proyecto es superior a vosotros. Si creéis que vuestro proyecto no puede ser nunca jamás mayor que vosotros, no iniciéis este camino. Lo vais a capar y todo el valor añadido de todas las personas que se han ido describiendo que os podrían acompañar va a venir coartado. Por favor, hacer esa reflexión. Y este es el caso de esta compañía. Mi compañía es infinitamente más grande que yo mismo porque afortunadamente se han incorporado muchísimas personas de valor. ¿Y qué buscamos con esto? Pues yo invitaros otra vez más a que estos actores que se han juntado alrededor de Iwen, mi obsesión y la obsesión de ellos es repetir este ejemplo de valor tantas veces como podamos, porque hemos visto que toda la gente alrededor nuestro es un camino de solo ganar.
todo el mundo ha ganado en este camino y es maravilloso, te hace sentir estupendamente y nos encantaría poder repetir y que las empresas entiendan que por aquí hay un camino. Insistiendo, de alto riesgo, sabiendo ser muy coherente con el capital, sabiendo ser muy coherente con la estrategia y queriendo siempre estar a disposición de todos los que os rodean para que pueda reflejar todo su valor en vuestra compañía. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo y yo creo que ya simplemente nos falta, antes del cierre, que bueno, que no será nada extenso, simplemente os diremos hasta luego, no adiós, el tema de preguntas. No sé si Sara... Hemos estado recogiendo, sí, hemos estado recogiendo aquí las preguntas, que hay de momento 2, os animamos si queréis hacer alguna otra porque vamos a terminar sharp, ¿no? A las 18:30. Quizás empezaré por la segunda porque nos viene de Ángel Blesta, fundador de Codeoscopic, y bueno, le ha gustado preguntar el tema de la salida para un emprendedor. Cuando invertimos nosotros los VCs tenemos mucho el ojo puesto en cómo vamos a salir, y la mayoría de las salidas que hacemos, muchas de ellas, diría que la mayoría, al menos biotech, son vía adquisición por otra compañía. Entonces, ahí el emprendedor lo tiene claro cómo sale, cómo se beneficia pues por la venta de sus participaciones a un tercero, ¿no? ¿Cómo tiene que pensar un emprendedor en esa salida que si toma el camino de ir por un mercado alternativo y financiarse en ese mercado? Mira, yo voy a ponerte ejemplos prácticos, porque creo que la clave aquí es que ya tenemos la realidad de esto. Quizás hace unos cuantos años teníamos otra realidad. Hoy estamos haciendo OPVs. El ejemplo más claro es el año pasado, Holaluz, el año pasado no, hace 2 años, Holaluz combinó una OPS con una OPV. Es decir, los accionistas principales, entre los que había un capital riesgo, a la hora de salir al mercado, aprovecharon y vendieron cierta parte de su accionariado. Yo coincido con José, esto siempre tiene que estar supeditado al bien de la compañía, siempre. Yo en este caso con José, pero con otros accionistas, como hemos tenido la suerte de que las colocaciones que hemos hecho siempre ha habido mucha más, o la mayoría de las veces ha habido mucha más demanda que oferta, al final tienes un problema porque dejas a mucha gente insatisfecha. Pues ahí nos hemos acercado al emprendedor y le hemos pedido que haga un esfuerzo. Seguramente en una situación donde no hubiera vendido nada porque no consideraba que el precio era adecuado, pero han vendido y han satisfecho parte de esa demanda que tenía la compañía. Entonces yo creo que hay momentos de liquidez, no solo en la OPV, sino en las ampliaciones de capital, que si tú tienes un buen proyecto y se acerca la cantidad suficiente de gente que últimamente nos está pasando, es un buen momento para satisfacer esa demanda que tienes lógica de liquidez con la necesidad de tener un cierto volumen para tal cantidad de oferta. Dicho esto, lógicamente, a medida que la compañía es más grande, las posibilidades de salida y de hacer cash son mayores. El propio ejemplo de Greenergy. Greenergy, hace 2 años, en diciembre del año pasado, hace 2 años hicimos una BB, una colocación acelerada de 30 millones de euros de los socios principales. ¿Se hizo porque necesitaban dinero? No. Se hizo porque era lo que pedía el mercado continuo, el free float, que era un 30%, para salir a cotizar en mercado continuo. Pero aprovecharon los socios para hacer un componente de cash. Entonces, yo os diría que este mercado cada vez son más frecuentes los exit de los accionistas principales, pero siempre tiene que estar supeditado a una oferta y siempre tiene que estar supeditado a una demanda que cubra eso de sobra. Es decir, que esto, como bien ha dicho José, no se trata de que el mercado está cotizado y yo me pongo a vender. En este mercado esto no está bien visto, pero sí se está haciendo muy frecuentemente que cuando un proyecto es bueno, hay una colocación, una OPS, la oferta es la que es. Y si la demanda viene siendo las últimas que estamos construyendo, que vienen a ser entre 5 y 10 veces el libro, pues ahí sí es cierto que satisfaces 2 necesidades. La del emprendedor que quiere hacer algo de caja, como es lógico, porque es muy humano, pero sobre todo pensando en que hace bien para su empresa, porque proporciona liquidez y proporciona nuevos socios. No sé si me he explicado bien.
Sí, yo ahí quería volver a insistir a lo dicho, Raúl. Es eso, es respeto al capital. El capital es el socio está participando de tu compañía, es tu compañero y tienes que estar atento a esos señales de respeto. Respeto en el sentido en que cuando tus asesores te vienen y, como ha comentado Raúl, te dicen, oye, hay una demanda insatisfecha, son accionistas de calidad, quieren participar de tu proyecto. Si sabemos el potencial que tiene tu proyecto, pero con estos socios vas a tener mayor potencial y entonces pues es el momento. Nosotros hemos tenido que atravesar esos momentos en que tienes totalmente alineada la compañía, no te quieres deshacer, pero pues te dejas guiar por los asesores y efectivamente entonces se provocan unos eventos de liquidez para el emprendedor naturales y de valor para la compañía. Yo volvería a insistir en lo mismo. El respeto a la compañía y el respeto a tus compañeros de viaje y al capital. Si es un proyecto de éxito, no os preocupéis, esa liquidez de ese momento va a llegar y vais a poder elegir, que es casi lo mejor, ¿no? Tener esa opción de elegir si me quedo o salgo. Pero yo no lo buscaría, yo insistiría, lo que quiere el capital de vosotros es que ejecutéis lo mejor posible vuestra visión y por lo tanto no os preocupéis tanto de cuándo es la liquidez, sino de empujar el proyecto a sus máximos potenciales y luego no os preocupéis, en el viaje vais a tener la opción de hacer líquido. Muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hace Roger Piqué, que es socio y fundador de Inverready. Pregunta un poco cómo está la apetencia por el mercado alternativo y específicamente quizás en etapas más tempranas había reticencia en cuanto al tipo de compañías que cotizaban, la falta de liquidez. Pregunta Roger cómo ha cambiado esto, si es que ha cambiado y qué tal es el apetito para este mercado. Pues, a ver, ha cambiado para bien tremendamente los últimos 2 años. Es decir, nos encontramos con que yo os diría que todas las ampliaciones que ha habido, al menos que hemos llevado nosotros, y las que puedo hablar, el resto puedo hablar por un poco de pasada, pero el último año hemos hecho una ampliación de capital de Gigas, hemos hecho una ampliación de capital de Agile, hemos hecho un capital de capital de Atris, hemos hecho también una ampliación de capital de una empresa que no tiene nada que ver, pero que puede parecerse a lo que vosotros tenéis, que es Horizon. Yo os diría que ninguna de ellas ha bajado de 15 millones de euros. Y os diría que excepto quizás Horizon, porque es otro perfil totalmente distinto, las otras que os he comentado, que son las Gigas, las Atris, las Agile, no han bajado de 5 veces el libro de lo que pedíamos. Y en algunas de ellas hemos tenido que cerrar porque no tenía sentido seguir dejando demanda insatisfecha. Esto es lo que nosotros hemos hecho este año, vamos a decirlo así. Si vas fuera del mercado, te das cuenta de que las compañías que han salido al mercado, y esto se ve muy fácil, porque si tú tienes una compañía que ha ido muy corta en la colocación, se ve muy sencillo. Sube como la gaseosa, pero después va bajando con el tiempo. Y las experiencias que tenemos este año en mercado no son así. Por ejemplo, 480 ha funcionado muy bien, además con una demanda de 5 o 6 veces el libro. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento dulce de este mercado. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir ahora mismo? ¿Cuál es el próximo reto del BM Growth? Un reto que siempre ha estado ahí y que poco a poco yo creo que se está consiguiendo, pero todavía estamos a mucha distancia del óptimo, que es que entre el inversor institucional. Creo que esto se da más en compañías más grandes, tipo Proeduca, por poneros un ejemplo, que ya cotiza 500 millones cuando hizo la ampliación, que se puede vender, ya tipo Atris, que no hay ningún problema, están viendo totalmente fondos institucionales, incluso Agile, es decir, compañías ya con ese volumen ya empieza a llegar, es institucional, pero es cierto que es una asignatura pendiente que tenemos con una compañía que sale con una valoración de 30 millones de euros si quiere 5. Eso el público institucional ahí está llegando muy poquito. Y después el otro tema que tenemos que mejorar, lógicamente, es el acceso a este mercado del minorista. Yo creo que el mercado de acceso al minorista en este mercado tenemos que darle todos una vuelta. Esto es un mercado distinto, es un mercado que la gente tiene que entender dónde invierte. Y esto se choca muchas veces con el minorista que ve que todo sube. Creo que esto es un tema de enseñar, creo que es un tema de
de poner ciertos límites, pero es un tema de incorporar ese cliente imprevisto de alguna manera. Por ejemplo, a mí todo este tema de las plataformas que tenemos, la de crowdfunding, creo que puede combinar muy bien con este mercado perfectamente. Pero bueno, la respuesta es que yo os diría que en los 9 años que he visto este mercado estamos sin duda en el mejor momento. Mirad, hay algunas preguntas adicionales, pero yo creo que ya estamos fuera de tiempo, tenemos solo 1 minuto y nos va a servir para despedirnos. A todos los que habéis hecho preguntas y que no hemos podido contestar, sepáis que mañana todos los asistentes vais a recibir tanto la grabación de esta sesión como el PowerPoint que se ha presentado, y allí están los contactos de Raúl y Ana, y a ellos les estarán encantados de atenderos. Por tanto, eso queda ahí. También recibiréis una pequeña encuesta para valorar un poco el valor que os ha aportado esta presentación y para ir mejorando estas sesiones exclusivas para el grupo Inverready. Yo os agradezco a todos la asistencia, a Raúl, a Ana y obviamente a José. Y bueno, nos vemos pronto en otra sesión. Muchas gracias a todos. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, gracias.